Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Desconozco el horario del lugar en el que tú te encuentres, pero hasta allá te mando un saludo y le pido al Señor que te guarde. Me presento contigo, mi nombre es José Manuel Martínez Medina, soy originario de la ciudad de Puebla, en México. Tengo 29 años de edad, soy cristiano desde el año 2012 y a través de estos videos y de las redes sociales comparto la palabra del Señor. A pesar de que no tengo ningún ministerio en la iglesia en la que me congrego, eso no evita que mediante estas redes sociales y videos tu servidor comparta la palabra. Hace tiempo el Señor puso en mi corazón algo que te tenía que compartir y lo hago a través de este video. Pero cuando el Señor lo puso en mi corazón no había motivo para poder hacer una predicación con respecto a los capítulos bíblicos que Él me señaló, que Él puso en mi corazón, porque no escuché su voz. Simplemente Él puso en mi corazón: haz una predicación en base a estos capítulos. Y son capítulos de libros completamente diferentes en teoría. Me refiero al Éxodo y a Mateo. Y ahorita las cosas están encajando tiempo después para que se lleve a cabo esta predicación. ¿Qué está sucediendo? El Señor sabe lo que va a ocurrir. Evidentemente conoce el pasado, conoce el presente, Él sabe absolutamente todo. Y Él anticipó lo que iba a pasar desde hace bastante tiempo. Mejor dicho, ya lo sabía, pero me señaló a mí: haz esta predicación. Como te digo, en su momento no existía motivo y ahora lo existe. Esto a mí me llena de júbilo porque el Señor con esto nos demuestra que cumple con su palabra. Si a ti te hizo un mensaje en el cual te dijo: va a ocurrir esto, estate preparado para esto, algo que conocemos como profecía. Y también me hace saber que el Señor tiene control de absolutamente todo. Por muy difícil que sea nuestra vida, Él la sostiene. Y si Él sostiene nuestra vida, absolutamente nada y nadie podrá separarnos de su amor. Vamos a seguir en pie y no vamos a caer. Esta guerra que estamos luchando no nos pertenece y la victoria es del Señor y Él nos hace vencedores. Por lo tanto, si tú estás atravesando un momento difícil, ten presente que el Señor conoce lo que sucederá, encomienda a Él tu camino y Él responderá. Se puede decir que lo ocurrido, pues, tuvo como finalidad el que yo te señale que es de suma importancia congregarnos. Muchas veces los cristianos dejamos de congregarnos porque decimos que la iglesia está llena de pecadores, que se está manejando de una manera diferente a como lo señala la Biblia. Y aquí hay que destacar un paréntesis. Desgraciadamente, en algunas ocasiones sí, las iglesias se manejan con actitudes y aspectos que no son conforme a la Biblia o están incompletas en sus 5 ministerios. Por lo tanto, debemos nosotros como cristianos, en vez de criticar, ponernos a orar para que el Señor pueda ejecutar en estas iglesias lo que es su voluntad conforme a su palabra que nos dejó en la Biblia. Por lo tanto, te exhorto a que si tú estás en una congregación y ves que todos son pecadores al igual que tú, no te salgas de ella, porque bien lo dice el Evangelio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, si el Señor puso a apartarte de una congregación, hazlo, pero pídele al Señor que te señale el camino que tú debes de llevar y no dejes de congregarte, porque podemos decir: nos salimos de esta congregación, pero como no tenemos en dónde congregarnos, pues no nos congregamos. Ya el Señor decidirá en qué congregación asistir. Aquí debemos de inmediato pedir su asesoría y no descansar hasta que Él responda. Ponga en nuestro corazón lo que debemos de hacer o responda como tenga que responder, pero no dejar de congregarnos, porque es un estatuto bíblico del Nuevo Testamento. Y quiero, mi estimado amigo, amiga, que vayamos
a uno de los libros más emblemáticos del Antiguo Testamento. El Señor me señaló el capítulo 24 del libro del Éxodo. Y aquí comienza esta predicación que con mucho cariño he preparado para ti. Y espero que no sean mis palabras, sino las palabras del Señor, las que salgan de mi boca. Te comparto lo que está escrito en la Reina. Utilizo la versión Nueva Traducción Viviente, que está en un español bastante digerible para nosotros los hispanohablantes. Comienza de la siguiente manera. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Aquí el Señor, a través de Moisés, número 1, Aarón, número 2, Nadab, número 3, Abiú, número 4, y 70 de los ancianos, número 5, está representando a los 5 ministerios de la Iglesia de Jesucristo. Moisés está representando en este caso al pastor, al ministerio del pastor. Si nos damos cuenta, el actual ministerio de un sacerdote es conforme al orden de Melquisedec y no forzosamente recae el sacerdocio en los pastores, puede recaer en otros ministerios, pero aquí Moisés está representando al pastor. Y mira lo que dice después, versículo 3. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. La misión de los pastores es comunicar la palabra del Señor conforme a lo establecido en la Biblia, sin meter argumentos humanos o argumentos de otro tipo ajenos a la palabra. Por lo tanto, un pastor debe de encomendarse mucho al Señor para que sean las palabras del Señor las que fluyan y no fluya una enseñanza humana. Y aquí, como podemos ver, fue el Señor quien puso a Moisés para que repitiera las instrucciones y ordenanzas al pueblo, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Cuando la palabra proviene del Señor, nosotros, al ser su cuerpo, dependemos de Él, y cuando esta palabra no es humana, sino completamente santificada, es decir, sale de la boca del Señor, el pueblo unísono responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, porque nosotros debemos de obedecer al Señor. Sin el Señor estamos muertos. Dependemos completamente del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. No somos dependientes de nadie más ni independientes. Somos solamente dependientes de la voluntad del Señor. ¿Y en dónde encontramos su voluntad? A través de su palabra, que nosotros leemos, o cuando nos congregamos, los pastores nos la dan. Y yo no sé tú, pero yo nunca me he ido vacío de la iglesia. Siempre hay un mensaje para mi vida. Ya depende de cada quien ejecutarlo o no. Pero si tú tienes problemas para ejecutarlo, pide al Señor que a través de su Espíritu Santo te transforme a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y puedas tú ejecutar lo que el Señor dictamina para tu vida. Y continuando con la lectura, vamos al versículo 4, que dice: entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Fíjate, cuidadosamente preparó una predicación. Continuamos. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. Aquí menciona la palabra temprano. El pastor siempre debe de estar a la orden cuando el Señor lo determine, sea noche, tarde o mañana. Si es por el pueblo de Dios, debe de estar a la hora que el Señor determine, siempre presente y siempre dispuesto a actuar en cualquier momento,
porque esta es parte fundamental de su ministerio, cuidar de las ovejas, pero no hacerlas dependientes de él. Pero esto también desgraciadamente se ha malinterpretado porque muchos pastores tienden a ser descorteses, pero dicen, es que si soy cortés contigo, tú vas desgraciadamente a depender de mí, o no te sientas mal y aprende a madurar si no te saludo. Ey, detalle, el pastor siempre debe de estar por las ovejas porque el Señor lo puso ahí en ese lugar para que vele por ellas. Incluso chequemos las palabras que el Señor dice a Pedro en el Evangelio de Juan, cuando el Señor ya resucitó y está con ellos a orillas del mar. Las palabras que le hace a Pedro nos demuestran claramente que el Señor pide a los pastores que se encarguen de su rebaño. Chécate, vamos rápidamente a Juan capítulo 21 y es la parte en la que dice de la siguiente manera. Vamos a el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Una manera en la que el pastor va a demostrar que quiere al rebaño y que quiere ante todo a Jesús es alimentando con la palabra del Señor al pueblo de Israel, que somos nosotros, las ovejas del Señor. Y continúa diciendo, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Si nos cuesta la vida el tener que predicar la palabra del Señor, no debemos de titubear en hacerlo. Y aquí el Señor, fíjate cómo pregunta en 3 ocasiones a Pedro si le ama. Y en todas el Señor responde, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Te repito, el pastor debe de cuidar al rebaño y es una manera en la que demuestra que ama a su Señor Jesucristo. Y continuando con el relato del Éxodo, vamos de nuevo al capítulo 24 y checa lo que dice el versículo 4. Ya te leí la parte en la que escribió Moisés cuidadosamente las instrucciones del Señor cuando se levantó temprano y construyó un altar al pie del monte, y checa lo que dice. También levantó 12 columnas, uno por cada tribu de Israel. Luego envió unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Levantó 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel. Un pastor no debe de tener favoritismos, debe de levantar oración por todos los miembros de la iglesia y procurar conocer a todos, o al menos siempre estar presente y checar cómo va la iglesia, no en el aspecto monetario, sino en el aspecto de, oye, la hermana tal necesita esto, el hermano tal está pasando por este problema. Estar checando a la iglesia, estarla cuidando, es responsabilidad y misión de un pastor conforme a la voluntad de su Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver en Juan capítulo 21. Y con esto de que levantó columnas, una por cada tribu, refiere a que Moisés, quien está representando en este momento al pastor, conocía a cada tribu de Israel. Y dice,
Luego envió unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Aquí estos jóvenes representan lo que incluso es escrito en el Nuevo Testamento, que los jóvenes debemos de someternos a los pastores conforme a lo que dice la Biblia y no conforme a reglas humanas que desgraciadamente han encadenado a muchos jóvenes, y lejos de ver en el cristianismo libertad, estos jóvenes por desgracia están viendo en el cristianismo una cadena, y a esto provoca que se vean atraídos por las corrientes del mundo. Te lo digo yo, que en mi juventud fui durante 7 años francmasón, y eso es ser literalmente un satánico, y proveniendo de una familia cristiana. Yo veía limitaciones por todos lados, veía control, veía cadenas y no libertad. Y el Señor es libertad. Donde está su espíritu es libertad. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, si tú eres joven y no te estás ateniendo a lo que piden los pastores, siempre y cuando sea conforme a estatutos bíblicos, pide al Señor que ponga en ti el querer como el hacer. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Chécate cómo Moisés lee el libro del pacto al pueblo, y este responde: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Y lo rocía con la sangre de los toros que habían sacrificado, y les dice: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Un pastor debe de predicar la misericordia del Señor Jesucristo, la esencia de la vida cristiana y la verdad inmutable de todo el universo, que el Señor Jesucristo bajó de su trono y murió por nosotros, siendo libre de pecado, para pagar nuestra pena por nuestros pecados, que era la muerte, y nos regaló vida en abundancia y vida eterna a través de su resurrección. Aquí Moisés, en el momento en el que lee el libro del pacto, refiere a que les comparte la palabra, esa palabra que habla de misericordia, esa palabra que tiene como protagonista del Antiguo y del Nuevo Testamento única y exclusivamente al Señor Jesucristo y a nuestro Padre y al Espíritu Santo, a nadie más. Todos los personajes son secundarios, absolutamente todos. Y chécate cómo al rociar la sangre les está compartiendo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por su pueblo. Esta es la esencia de la vida. Este es el momento cumbre de toda nuestra existencia, el que seamos bañados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. De hecho, la sangre con la que se pintaron los dinteles en las casas israelitas en Egipto representaba proféticamente, al igual que este acto, que la sangre del Mesías sería derramada y que la muerte no tocaría al pueblo, porque el Señor murió en nuestro lugar siendo inocente. Y chécate después lo que dice este relato. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Te estoy mencionando a las personas que representan los 5 ministerios. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. El pecado nos aparta del Señor, y no podemos presentarnos ante Él estando manchados por el pecado. Sin embargo, aquí Moisés, con el acto profético de derramar la sangre sobre el pueblo, el Señor les concedió verlo, y por eso pudieron estar en su presencia y no ser consumidos. Y si te das cuenta, dice:
Debajo de sus pies parecía ver una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Esta roca preciosa representa al Señor Jesucristo. Nosotros nos presentamos ante Yahvé, ante Jah, ante nuestro Padre Celestial, sobre la roca que es su Hijo, el Señor Jesucristo, quien también es Dios. Y Él es quien nos hace llegar hasta el Padre y quien perdonó nuestros pecados. Y sobre Él siempre debemos de estar. Todas nuestras oraciones deben de ser sabiendo que el Padre no las escucharía si no fuese porque su Hijo nos llevó ante Él. Y para poder estar ante Él debimos de haberlo pisado. ¿Qué se refiere esto? Que Él murió por nosotros. Nosotros sobre de Él fuimos santificados. Y fíjate, esto es muy hermoso porque nos revela la esencia del Mesías israelita, que vino y volverá, y es el Señor Jesús. Y fíjate cómo dice que comieron y bebieron para celebrar el pacto. Aquí hace referencia a la cena del Señor que debe de tomar la iglesia unísona. Los 5 ministerios y los congregantes debemos de tomar la cena del Señor conforme a lo que el Señor instituyó en su santa palabra. Continúo con el versículo 12, que dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. La ley fue escrita en piedra. Ahorita la ley de la gracia, del perdón a través de la sangre de nuestro Señor, fue escrita en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo quien da testimonio de esto ante nuestras vidas. Moisés le dijo a los ancianos: Quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Cuando un pastor se tiene que ausentar, debe de delegar a personas para que se queden checando al pueblo, para que estén pendientes de las necesidades de la comunidad cristiana. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. La nube es el Espíritu Santo. Chécate cómo Moisés sube al monte y durante 6 días la nube cubrió el monte. 6 es el número del hombre porque el hombre fue creado al 6º día. Y chécate lo que dice el relato. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. El monte quedó cubierto con la nube, con Moisés ahí. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Para nosotros, para toda la iglesia en general, tengamos o no ministerios, el Espíritu Santo es un fuego consumidor, consume nuestros pecados y nos lleva a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y continuó. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Nosotros debemos de estar en presencia del Señor, y nosotros debemos de orar por nuestros pastores. Y el pastor debe de permanecer en comunión con el Señor y debe de apartarse para que el Señor pueda comunicar a su corazón lo que él desea. Y por eso es que se habla de 40 días y 40 noches. 40 representaba tiempo. Entonces fíjate, 6 días, 6 representa al hombre,
cubre la nube el monte Sinaí y queda cubierto Moisés. Representaba que el Espíritu Santo iba a descender sobre nosotros los hombres y nos iba a cubrir, nos iba a brindar protección y Dios iba a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos santificados por la sangre del Cordero. Y aquí termina lo que es Éxodo 24 y quiero que me acompañes al otro capítulo sobre el cual se sienta esta predicación, que espero que el Señor pueda revelar a tu vida y que mis palabras no sean las mías sino las de Él y puedas encontrar algo en esta predicación. Vamos a Mateo capítulo 9. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Jesús tenía los 5 ministerios, ejecutó los 5 ministerios. El Señor fue quien instituyó esos 5 ministerios y son como una mano. Si a una mano le falta un solo dedo, no puede funcionar de la manera correcta. Por lo tanto, debemos de orar para que el Señor, quien instituyó los 5 ministerios, pueda llevar los 5 ministerios a todas las iglesias cristianas del mundo. Y continuamos. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar un hombre con tanta autoridad. Aquí los fariseos dicen: es que Él no puede perdonar pecados porque no es Dios. Y la manera en la que, entre comillas, se perdonaba los pecados era a través de los sacrificios, cuando mataban un animal que simbólicamente moría por tus pecados. Pero todos sabemos que el animal no podía salvar al hombre. Esto eran actos proféticos que hacían alusión al Mesías. Era la sangre del Mesías la única que podía salvar y la única que puede salvar y seguirá salvando. Y eso quedó establecido desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nadie fue salvo a través de estos sacrificios animales. Simplemente, como te lo dije, eran actos proféticos. Y Jesús dice: ¿qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y ponte de pie. Fíjate, la paga del pecado es muerte y la enfermedad conlleva la muerte. Entonces, fíjate, espero no confundirte y que el Señor ponga en mí las palabras que quiero decirte. Les dice prácticamente: es igual para mí perdonar pecados y salvarles de la muerte. Es lo mismo. Yo, al perdonar sus pecados, los estoy salvando de la muerte. Por eso les hace la pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? Solamente Dios podía perdonar los pecados. O ponte de pie y camina. Aquí está haciendo alusión: yo perdono los pecados y salvo de la muerte. Porque a este pobre paralítico durante años fue viendo su agonía, y esta agonía lo iba a llevar a la muerte. Entonces, con esto el Señor deja muy en claro: perdono pecados y por ende te salvo de la muerte, porque soy yo quien muere en tu lugar. Y dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. El Espíritu Santo estaba en el Señor. Y fíjate cómo dice: alababan a Dios por enviar un hombre con tanta autoridad. Si el Señor tenía el ministerio del pastor y los otros ministerios, los pastores deben de tomar del Señor el Espíritu Santo y obrar
conforme al Espíritu Santo y llevar milagros a la iglesia, que vean que se levantan los enfermos, que lo inexplicable sucede, porque incluso el Señor hace alusión a que sucederán cosas inexplicables para todos aquellos que crean en Él. Entonces, los pastores no deben de ser tan terrenales y encaminarse más a lo espiritual, es lo que tienen que hacer. Y es en lo espiritual en donde vemos los milagros, y los milagros levantan la fe de la iglesia. Y aquí el Señor nos los está dejando muy en claro, y nos está dejando en claro que Él perdona pecados y salva de la muerte. Continuando dice: mientras caminaba, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. El Señor aquí estaba escogiendo un apóstol, otro de los ministerios. Cuando el Señor te elige para un ministerio, tú no te preocupes. El Señor va a determinar en qué momento tú te vas a levantar y vas a actuar con ese ministerio. En el caso de Mateo, ve cómo lo llama y va, y Mateo ni siquiera responde. No dice que hubo un debate, no dice: es que Señor, estoy aquí en el trabajo, o ¿quién eres tú? Simplemente Mateo se levanta y va. El Señor pone en ti el querer como el hacer, si quiere levantar en ti uno de los ministerios para servicio del Señor y no para gloria propia. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Como te lo había mencionado, a la iglesia no van puros modelos de perfección, todos somos pecadores, y ve, el Señor teniendo a su iglesia, aquí sus discípulos, la gente que lo rodeaba, era la máxima representación de la iglesia, la máxima representación, imagínate, y había pecadores, había publicanos. Entonces tú no tienes por qué salirte de una iglesia si ves que todos son pecadores. Mejor ora para que el Señor limpie las actitudes de todos, empezando por la tuya. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. No juzgues a tus hermanos. El Señor valora más que tú no juzgues a tus hermanos, que estés danzando en la iglesia para que todos te vean, o que estés ahí sirviendo en ella. El Señor valora más lo que hay dentro de tu corazón. Así que si tú tiendes a juzgar, pídele perdón ante toda actitud negativa, pecaminosa. Pide perdón y pide al Señor su orientación para que obres conforme a su palabra. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquí el Señor lo deja muy en claro. Vino una discusión acerca del ayuno. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Aquí el Señor nos está diciendo que antes de ser religiosos y de ponernos a ayunar y de ponernos a adorar y que todos nos vean, ¿sabes qué? Mejor no juzgues. No juzgues a tus hermanos de iglesia. Y fíjate cómo lo dice el Señor: si se puede poner vino en recipientes viejos siendo que el vino es nuevo, o nos hace alusión a la tela de los vestidos, que no se hace un remiendo con tela nueva de un vestido viejo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos pide que cambiemos nuestras actitudes antes
de ser religiosos, porque lo que el Señor pide es misericordia y no religiosidad o sacrificio. Por eso es que responde de esta manera a aquellos que les preguntaron sobre los ayunos, o mejor dicho, que le preguntaron sobre los ayunos. Ve cómo contesta el Señor: primero transfórmense ustedes y ya después pueden comenzar a ayunar. Y fíjate en qué culmina todo esto. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica del Señor, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Esta mujer estaba mostrando fe en el Señor, no idolatría en un objeto. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Fíjate, el Señor ya sabía que estos hombres que estaban ciegos iban a desobedecerlo. Pecaron al ir a contar todo. Sin embargo, Él les sanó la vista. Les sanó porque esta ceguera los iba a llevar a la muerte, y con esto les dio vida, los hizo salvos. Por lo tanto, fíjate qué grande es la misericordia del Señor. Aun sabiendo que pecaremos, el Señor nos hace salvos, pero esto no significa que debamos de seguir pecando, no, el Señor nos va a transformar. Y es una enseñanza muy bella, la del Señor Jesucristo, de cómo ayuda a través del Espíritu Santo a las personas. Entonces, aquellos que tengan los ministerios deben de ayudar al pueblo con el amor que el Señor nos ayudó a nosotros. Y fíjate lo que dice en el versículo 34. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Una rotunda mentira. Un pecado que es considerado la blasfemia, que no tiene perdón, que es blasfemar al Espíritu Santo. Porque el Señor obraba y obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y culmina de la siguiente manera. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y es aquí donde culmina absolutamente todo, porque el Señor pide que oremos para que más ministerios sean levantados en la iglesia y pueda ejecutarse conforme a la orden del Señor. Y la iglesia que no tiene al Espíritu Santo es una iglesia muerta,
tiene que manifestarse el Espíritu Santo que da testimonio de Jesús para que sea una iglesia conforme a su voluntad. Y fíjate cómo ambos capítulos, Éxodo 24 y Mateo 9, terminaron complementándose y dando una enseñanza que en su momento, cuando el Señor puso en mi corazón, no tenía sentido. Sin embargo, hoy tiene sentido porque mucha gente se está quejando de las iglesias y desgraciadamente algunos pastores, sin juzgarlos, pero conforme a la palabra, no están haciendo uso correcto de lo que nos dice la palabra. Pero no somos nosotros quien para juzgar. Sin embargo, te invito a que hagas una oración conmigo para que el Señor pueda manifestarse en su iglesia conforme a su voluntad y a lo que dejó establecido. Mi Señor, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que escuches las peticiones de tu pueblo y que las iglesias de todo el mundo puedan obrar conforme a lo establecido por el Rey de la tribu de Judá, por el Rey de Israel, que es el Señor Jesucristo, quien nos da la corona de la fe y nos levanta y nos refuerza, y nuestro espíritu queda saciado porque está reconectado al tuyo, mi Señor. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, mas tú nos diste vida eterna, mi Señor, y así siempre será. Pon en mis hermanos esa certeza, esa salvación de la que habla Pablo, que es como un casco. La salvación no se pierde, por lo tanto debe de ir en nuestras cabezas. Pon, mi Señor, esa espada del Espíritu, que es tu palabra, para que se obre conforme a lo establecido. Pon ese escudo de la fe para apagar los dardos de los adversarios demoníacos, de los adversarios humanos. Mi Señor, danos, mi Señor, y agradecemos infinitamente porque no somos merecedores de esa justicia que es como un yelmo que viene a través de tu preciosa sangre. Es una justicia que nosotros no merecíamos y que viene sujetada por ese cinturón de la verdad. Tú eres la verdad, Señor Jesucristo, y pone en nuestros pies el calzado del Evangelio apresto de la paz. Mi Señor, bendice a tu pueblo hoy y siempre. Amén. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón con esto, que no dejes de congregarte y nos vemos en la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga. Amén.